Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. A continuación voy a presentar un video de la clase del 30 de julio del 2026. Esta clase obviamente es con la finalidad de poder colaborarle a aquellas personas que no tienen oportunidad para realizar algún curso o en fin, especialmente para aquellos que estén interesados en el campo de la reparación y de la electrónica. Entonces yo estoy dejando estos aportes en el canal de YouTube para que los puedan observar y puedan aprender bastante de ellos, y de esa manera poder que puedan encontrar una fuente de trabajo o una fuente de ingresos, con la finalidad de que ustedes puedan profundizar un poco más en alguna institución o en la universidad. No siendo más, entonces vamos a continuar con la clase. Eso sí, son videos que no están editados, se presentan en vivo, puede haber un pequeño error, pero de igual manera durante el camino se van corrigiendo. Por mi parte es todo y continuemos con el mismo. Estudio acerca de los diodos. Es un dispositivo que generalmente viene en forma rectangular, tiene sus dos electrodos, dos paticas en cada punto y una línea del cual nos va a indicar cuál es el cátodo y cuál es el punto del ánodo. O sea, el ánodo es donde no tiene la línea, el cátodo es aquel punto donde nos muestra una línea. Así es como identificamos cuál es el cátodo y el ánodo de un diodo. No olvidemos que los aniones, el anión en este caso es negativo y el catión es positivo. No podemos olvidar ese principio. Ahorita vamos a ver por qué. Su simbología es la siguiente. Nosotros tenemos acá la figura de este diodo. En pocas palabras, es el símbolo que nosotros utilizamos o la imagen para recordarlo. Generalmente se interpreta en los diagramas esquemáticos. En este punto también se representa Vamos a borrar acá, cometí un error. Entonces acá el cátodo y en este el ánodo. Son las dos partes o los dos electrodos que forman el mismo. Estos diodos, por tener un nombre, nos indica que tienen polaridad. Nosotros no podemos olvidar a un físico que nos hizo un aporte y fue la ley de cargas del señor Charles Coulomb. ¿Sí? Charles Coulomb. ¿De origen qué? Francés. Nació el 14 de junio de 1736 y muere el 23 de agosto del año de 1806. Sí, el 23 de agosto del año 1806. ¿Muere en dónde? En París. Bien. Mire que todos ellos fueron que él fue un matemático. Uno de los aportes que nosotros tomamos de él es las fórmulas que halló para cuando las cargas son las mismas, o sea, digamos aquí tenemos protón con protón, cuando son de la misma, esas son repelidas, y aquí obviamente se encuentra una distancia. Acá también lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que él descubrió también que cargas del mismo signo son repelidas parecido al de los imanes, pero de que
acuérdense que también el norte con el norte es repelido, el sur con el sur es repelido. Entonces, en pocas palabras, él dijo, la naturaleza habla. Y aquí también vemos que cargas del signo diferente son atraídas. Bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con este dispositivo. Al diodo siempre lo vamos a llamar cátodo y vamos a llamarlo ánodo. Algunos cometen el error de que aquí es positivo y aquí es negativo y cometen un error gravísimo. Porque de alguna u otra manera entonces estaríamos violando la ley de cargas del señor Charles Coulomb. Ahí pueden leerlo, pueden investigar a través de la red de internet si quieren. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué todo técnico tiene que tener en cuenta eso? Incluso hasta el que repara celulares, el que repara un equipo de sonido, en fin, y en esta área de las motos y patinetas eléctricas también es importante que quede claro el tema. Bien, resulta que en los diodos, voy a borrar todo esto, en los diodos tenemos dos definiciones en los mismos, lo que es la polarización directa del diodo y la polarización inversa del diodo. Es importante para que tomen ahí apuntes y que no lo vayamos a olvidar. No es difícil, tampoco es cosa del otro mundo. Cuando nosotros hablamos de una polarización directa, vamos a imaginar que en este momento vamos a utilizar una fuente, una batería y una batería de moto. Esas baterías generalmente vienen de 12 voltios y nos suministran 20 amperios como mínimo. O no puede tener menos amperaje porque entonces obviamente serían menos kilómetros que se puede viajar. Generalmente las motos tienen 5 o 6 baterías para que ellas nos suministren alrededor de unos 60 voltios. ¿Listo? Hay controladoras que se alimentan con eso. En ese momento, entonces, ¿qué sería una polarización directa? La idea es que nosotros conectemos el ánodo hacia el positivo y el cátodo. Para proteger el diodo, debemos de utilizar una bombilla. Este es el símbolo de una bombilla incandescente de las antiguas. Se conecta en serie, como nosotros lo estamos observando ahí en pantalla, y finalmente lo llevamos aquí al polo negativo. ¿Qué pasa acá? Que inmediatamente va a iluminar esta bombilla. ¿Por qué? Respetando la ley de Charles Coulomb, ya sabemos que los aniones, el anión es ¿qué? El anión, como lo dije anteriormente, es negativo, ¿sí? Por lo tanto, necesita la carga contraria para ser atraída. Lo mismo sucede con el catión, con el cátodo. El cátodo es positivo y necesita la carga contraria, o sea, los aniones, para que empiece a circular. Es de esa manera que empieza a circular la corriente, y cuando la corriente circula, estos electrones hacen fricción internamente en el filamento del bombillo, se genera un tipo de energía que se llama energía calorífica, y luego de la energía calorífica se convierte en energía lumínica. Esos son los 3 pasos que hace ahí. Entonces hay que tener
presentes. Esa sería la polarización directa. Ahí es donde donde conduce el diodo. Hay que tener en cuenta que en este momento estamos hablando de un voltaje de corriente continua. Que ya sabemos que ese tipo de corriente tiene una dirección. No va a cambiar, no fluctúa como la alterna. La alterna va a cambiar de dirección. Entonces, obviamente, el diodo va a tener un comportamiento diferente. Entonces, en este momento lo estamos analizando con voltajes de corriente continua. Bien, y la polarización inversa, vamos a utilizar la misma fuente, una batería de 12 voltios, 20 amperios, suministra la misma. Aquí tenemos obviamente el positivo, tenemos aquí el negativo, pero ¿qué es lo único que vamos a invertir en este caso? Acá en este caso lo que vamos a invertir es el diodo, ¿sí? Vamos a invertir el diodo. Quiere decir que en este momento conectamos el cátodo al otro cátodo y el ánodo hacia el ánodo. Ánodo con ánodo o anión con anión es repelido, catión con catión es repelido y por lo tanto el diodo no va a conducir porque las cargas en este momento son repelidas. Entonces hay que entender el funcionamiento de eso. Ahora, si nosotros vamos a trabajar con un instrumento de medida, pues va a suceder lo mismo. O sea, en un sentido nos va a marcar, en el otro sentido no nos va a marcar en el diodo. Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Yo espero que aquí quede claro lo que es la polarización directa del diodo y la polarización inversa del diodo. Vamos a ver si podemos hacer activar acá la cámara para mostrar. ¡Wow! ¿Por qué no apareció? Ah, ya, me toca escribirlo. Bien, vamos a abrir la aplicación a ver si nos permite y que no se nos vaya a dañar. Perfecto. Necesito un instrumento de medida y me permite el diodo, por favor. Muchísimas gracias. Bien, entonces aquí tenemos el diodo. No sé si en pantalla, si esta cámara tiene buen enfoque. Parece que tiene un enfoque muy malo. Venga, a ver, lo acercamos más. Venga, a ver. Pero si alcanzamos a observar la línea, lo que es el cátodo en este momento. Bien, aquí tenemos la escala especializada para medirlos. Entonces, siempre debemos de utilizar esta escala cuando vayamos a medir diodos ya sea de estos tipos rectificador, diodos emisores de luz, diodo Zener, diodo túnel, diodo varicado, en fin. Solamente que a nosotros nos interesan más bien los diodos rectificadores y nos interesa los diodos emisores de luz, que son los que más se trabajan en motos y patinetas. Los demás obviamente va para otras aplicaciones de otros circuitos. En el sistema de radio ya cambian, en el sistema de telefonía móvil hay unos diodos especiales también y cada uno se comporta de una manera diferente, aunque para medirlos obviamente se miden de la misma manera. ¿Qué es lo importante acá? Entonces vamos a encender aquí el instrumento de medida y voy a tratar de enviar la cámara acá. La voy a poner aquí en este tablero digital, esperemos que no se vaya a alterar. Y como ustedes van a observar en este momento, voy a poner catión, o sea el positivo, con el anión. Esta es la punta negativa del instrumento. No sé si se observa en pantalla. ¿Sí? Entonces pongo aquí en catión y el anión con el catión. ¿Sí observa que marca?
punto 580 y algo le está para 568, perdón, como lo observamos ahí en pantalla. Si yo invierto el diodo, pues obviamente va a quedar el anión con el anión. Anión es negativo, catión y catión, catión y catión positivo. En ese momento las cargas son repelidas y como observamos ahí en pantalla, don Ferney, vemos que el diodo no marca. Entonces tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle. Voy a ver si de pronto le busco algo, una lupita especial a la cámara de mi computadora para que empiece a enfocar estos dispositivos. De pronto sí hay una lupa, pero no creo que haya una lupa por acá. Con una lupa puedo mejorar la imagen, pero ahí podemos ver. Bien. Entonces, polarización directa, pues tiene que quedar el catión con el anión. Anión negativo, catión positivo, y aquí tenemos el anión negativo con el catión. Entonces, esa es la polarización directa del diodo y en ese momento nos marca. Si este dispositivo empieza a marcar por ambas partes o en ambos sentidos, inmediatamente nos da a entender que hay que reemplazarlo, que está fallando, que no, sé que toca en lo posible reemplazar. Bien. O cuando en un momento dado marca en ambos sentidos. Cuando marca en ambos sentidos quiere decir que internamente se comporta como un conductor. Y cuando se comporta como un conductor quiere decir que está en cortocircuito, que tenemos que cambiarlo. Bien, entonces volvemos nuevamente al tablero. Vamos a ingresar nuevamente al tablero. Bien, entonces ahí ya hemos hablado de la parte teórica y también obviamente hemos visto la parte práctica de cómo se mide este dispositivo electrónico. Bien, voy a cerrar la cámara para que no vaya a poner problema o se vaya a poner lenta la computadora. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, queda claro, ¿cierto? Wikipedia no dice los terminales es esta terminal y esta otra terminal que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario, como lo vimos aquí y como lo hicimos con el instrumento de medida. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que este la controla y resiste también. Esto hace que el diodo tenga dos posibles posiciones, una a favor de la corriente, o sea, en la polarización directa del mismo, y otra polarización inversa, ¿sí? O sea, y otra en contra de la corriente, en pocas palabras, lo que nosotros le llamamos polarización inversa. Es un tipo de semiconductor. No quiere decir que es un conductor en su totalidad. Semiconductor, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera está oponiendo al paso de los electrones. Sí, opone. Hay una oposición ahí. Principio de funcionamiento, pues es una emisión termoionizante. La invención de este dispositivo fue por el famoso señor John Ambrose. Ahí lo escribo. Fleming. Él fue el que lo inventó. ¿En qué año? En el año de 1904. Bien. Él fue el inventor de este fabuloso dispositivo electrónico. No olvidar que nosotros utilizamos este símbolo, como usted lo puede observar ahí, pues con esto lo utilizamos para recordar, una imagen que siempre nosotros utilizamos para recordar el dispositivo
poder interpretar esos diagramas y saber cómo van conectados, que si no, es grave. Y como les dije anteriormente, estos no son mapas, porque nosotros no estamos estudiando geografía, estamos estudiando electrónica y por lo tanto nosotros le llamamos planos. Algunos le dicen mapa, no sé por qué. En fin, pues este término generalmente se usa para referirse al dios semiconductor, el más común en la actualidad. El diodo de vacío, ¿cómo era ese diodito de vacío que actualmente ya no se usa? ¿Se acuerdan los antiguos radios? Acá voy a tratar de hacer un dibujo del dispositivo. Un diodo vacío se parece prácticamente a una bombilla, pero claro que muy diferente. Viene así, trae este cuadrantico. Generalmente acá lo dibujamos. Y esto viene al vacío, ¿sí? Es un dispositivo al vacío, porque acuérdense que las bombillas fue un invento del señor Thomas Alva Edison, pero de ahí vienen otras aplicaciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos esa famosa bombilla al vacío. Generalmente este trae un tubito interno, viene con un tubito aquí interno, y ese tubito sale acá y acá sale un pin. ¿Qué quiere decir? Que se representa el cátodo, los cationes, y hay otra lámina, una lámina especial, donde también sale por acá, y viene a ser el anión. Pero este dispositivo no funciona así, ¿sí? Nunca va a funcionar de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no va a funcionar de esa manera? Resulta que para que este diodo funcione, internamente tiene que haber un filamento, sale aquí una patica y aquí sale otra pata. Este filamento lo energizábamos con 6 voltios, en fin. ¿Con qué fin? Con la finalidad de que calentara este tubo, el cátodo, y en el momento, por eso se le llama termoiónica, ¿sí? Porque antiguamente funcionaban así. Al calentar este tubo, el ánodo ya empezaba a emitir electrones. Si esto no estaba caliente, no emite electrones, por lo tanto este dispositivo no va a funcionar. Bien, entonces pues para que ustedes conozcan un poquito la historia de ese tipo de diodo de vacío, bien, y ya sabemos que actualmente ya no se usa y un cátodo. Entonces aquí tenemos el ánodo y el cátodo, como les expliqué anteriormente. Puede ser que en alguna, no sé si de pronto en algunas estaciones de radio aún los utilicen, sí, los utilizan también para emitir algo. De forma simplificada, la curva de característica de un diodo consta de dos regiones por debajo de cierta diferencia de potencial eléctrico, volviendo nuevamente al diodo que ya conocemos, al de silicio, ¿sí? Y cuando yo hablo la curva de características, ¿sí? Consta de dos regiones y obviamente por debajo de cierta diferencia de potencial eléctrico, y cuando hablamos de diferencia de potencial eléctrico se le refiere ¿a qué? Al voltaje. Voltaje es diferencia de potencial eléctrico, por eso les digo a ustedes que tienen que leer bastante, porque a la medida que ustedes se meten en la historia, pues aprenden toda la terminología técnica. Bien, se comporta como un circuito abierto, no conduce, ¿cierto? ¿En qué momento? Cuando está polarizado en inverso, ¿cierto? Y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. En este caso, cuando está polarizado en directo, ¿listo? Sí, cuando dice como un circuito cerrado. Sí, porque digamos aquí yo tengo un interruptor y ese interruptor, al cerrarlo, pues empieza a circular corriente en él.
haz de cuenta que cuando está polarizado en directo también sucede lo mismo. Solamente que ese interruptor funciona en una tensión de aproximadamente 0.7. En algunos, hay unos que necesitan una tensión de 1 voltio, otros con una tensión de 0.3, en fin, para que empiece a conducir. Entonces, por eso le dice una resistencia muy pequeña. ¿Listo? Ok. Pues aquí también hay una historia muy importante que dice que los primeros diodos eran válvulas o tubos de vacío, también llamados válvulas termoiónicas, como la que acabo de explicar, constituidos por 2 electrodos rodeados de vacío en un tubo de cristal, así como lo acabo de dibujar, con un aspecto similar al de las lámparas incandescentes, lámparas que hoy en día ya casi no se consigue. Porque McCorney fue el inventor de la radio, por un muelle doble. Aquí en pantalla, bien, algo así básico. Entonces ahí está la historia, porque de todas maneras él inventó este diodo. Este fue el inicio, sí, Fleming, pero el que inventó el de silicio ya fue otra persona, ¿sí? Porque John Ambrose Fleming solamente inventó este, pero alguien exactamente trabajó con otro, porque por ejemplo en el año de 1874 el científico alemán Karl Federmann, entonces, sí, el silicio fue descubierto después, señor que le acabo de comunicar anteriormente. ¿Qué hace un diodo de silicio? Primero que todo, digamos, para entender la rectificación de alterna, tenemos que entender qué es el voltaje de corriente alterna, ¿sí? Esta es una tensión, o ese voltaje, pues solamente lo va a suministrar que la empresa de energía. El invento del generador de electricidad fue por el señor Michael Faraday. Faraday, en su época, sin darse cuenta, mejor dicho, utilizó los toroidales. Aquí uno, y aquí tenemos más o menos un toroidal. Vamos a copiar esa imagen. ¿Qué pasó? No importa, tengamos un poquito de paciencia. Ave María Purísima. Ahora sí, vamos a copiar y vamos a pegar esta imagen. Démoslo por acá y peguemos otra. Entonces tenemos 3 imágenes, esto rinde un poquito más. 3 imágenes ahí de 3 toroidales. ¿Qué fue lo que hizo Michael Faraday? Ya cubrían los alambres de cobre o de cualquier otro con un barniz dieléctrico y empezó a fabricar aquí unas bobinas, porque sus experimentos fueron a base de bobinas, ¿sí? Una primaria y eso es lo que nosotros le llamamos una secundaria, van totalmente aisladas. Lo mismo acá. Aquí tenemos una bobina, aquí tenemos la otra, acá tenemos la otra y así. Bueno, varias vuelticas forman una bobina y aquí las conectó él en paralelo. Igual manera sucedió acá. Hizo esto. Imagínense, sin darse cuenta él ya había inventado el transformador con este fabuloso experimento que hizo el señor Michael Faraday. Él solamente tuvo acceso a los libros en una encuadernadora, él trabajó en una encuadernadora,
Y ya habían inventado el galvanómetro. El galvanómetro antiguo era aquel instrumento que tenía una aguja aquí en el centro y aquí está el cero. Aquí marca ya alguna medida y aquí tengo otra medida, depende de la posición de la tensión, como decir el positivo y el negativo para identificar esa polaridad. Hubo otros que obviamente como George Simononi y otros científicos. Aquí tenemos una batería de Volta en este momento. Hacemos el contacto acá. La batería en ese entonces no tendrían, ni siquiera no sabían para qué es. Vamos a utilizar este interruptor. Vamos a imaginar, ¿sí? ¿Qué haría entonces en este momento el interruptor? Lo voy a cerrar acá. Este interruptor, en el momento en que es accionado, de esta manera, al conectarlo, Michael Faraday se dio cuenta que esta aguja inmediatamente se desplazó ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Y solamente voy a borrar y solamente lo dibujo acá. Llegó a este punto, hacia la derecha, la mano derecha. Pero inmediatamente la aguja, ¿sí? La aguja regresa a su posición. ¿Listo? Cuando Michael Faraday hizo lo contrario, al desconectar el interruptor, al abrirlo nuevamente, ¿sí? Que no circule corriente, entonces obviamente había un cambio brusco internamente. ¿Y qué observó el señor Michael Faraday? Inmediatamente esta aguja se desplazó en el sentido contrario. Y obviamente al cabo de un tiempito muy corto, la aguja regresa a su posición. Vamos a poner bien. Me imagino que entró el pensamiento de él, dijo, pero si yo energizo este alambre y yo sé que este genera un campo magnético, entonces obviamente dijo, el campo magnético también puede generar electricidad o puede generar energía eléctrica. Sí, no sé cómo lo pensaría en su época, pero en fin, ya tenía la idea. ¿Qué fue lo que hizo después él? Inmediatamente eliminó esta parte, incluso dejó la mitad de esta y ensambló el circuito tal cual como lo vemos acá, ¿sí? Tal cual como lo vemos acá. Y luego, porque se pegó el lápiz, ok. Y luego, ¿qué hizo el señor? Pues que ensambló una rueda acá y a esa rueda le colocó varios imanes, ¿sí? Varios imanes. Y cada uno, obviamente, con su norte, sur, invirtió también, porque ya conocía la polaridad de los imanes, su norte, norte, sur acá al revés, y así sucesivamente, ¿sí? Sur, norte, aquí sería norte y sur. Bueno, en fin, de modo así. Le colocó aquí en el centro de ese cálculo mío, Dios mío, una palanca. ¿Qué hizo? Hizo girar esta ruedita, o sea, con la palanquita. O sea, en pocas palabras, el señor Michael Faraday hizo esto. Voy a simularlo acá con esto. Miren, empezó a girar esto. Si lo observa don Ferney, este movimiento empezó a girar.
girar y girar, ¿sí? ¿Qué observó? Que inmediatamente, cuando empezó a girar esto, la aguja empezó a desplazarse de derecha a izquierda. Tan, tan, tan. De esa manera inventó el generador de energía eléctrica. Y como nosotros podemos observar acá, entonces tenemos una corriente, ojo acá, la aguja por tener este movimiento, ¿sí? La aguja por tener este movimiento, ya tenemos un voltaje de corriente alterna. ¿Qué quiere decir la corriente alterna? Corriente alterna, tenemos flujo de electrones que viajan en diferentes direcciones. O sea que el voltaje de corriente alterna no tiene polaridad. No tiene polaridad alguna. ¿Listo? Por el debido funcionamiento de acuerdo a estos transformadores. Es más, un transformador no funciona si no tiene voltaje y corriente alterna. Queda totalmente nulo. Lo mismo pasa con esas patinetas, con esas motos eléctricas. Si no se dan pulsos, si no se alternan o no se cambian los ciclos, si no se vuelve alterno eso no funciona. Queda estático, no va a funcionar. ¿Bien? Entonces eso con la finalidad de ir entendiendo un poco lo que es el electromagnetismo. Y fluye. Ya sabemos hoy en día, por ejemplo, si yo tengo aquí una bobina, toca hablar de otro científico, pero bueno, ya voy a dejarlo hasta ahí, no voy a hablar más de otra persona. Sabemos que si yo la energizo de esta manera, y aquí le coloco el polo positivo y el polo negativo está acá, entonces tenemos un sur y un norte, ¿bien? Pero si yo le cambio la polaridad e inmediatamente cambia aquí la polaridad del norte hacia arriba y sur hacia abajo. Entonces también aquí está cambiando entre norte, sur, sur, norte. Bien. Gracias a esa variación, obviamente, se induce un voltaje en otro punto. ¿Listo? Esto es muy interesante, hay que conocer la ciencia y trabajar en esto es sabroso y se puede trabajar bien, pero hay que conocerlo bien. Sí. Y no, mejor dicho, trabajo en esto lo que hay porque hay muchas opciones, la venta, la reparación, el diseño. En fin, hay mucho por hacer en esto. Y no se cansa uno. O yo nunca me he cansado de este tema. Cada día me enamoro más y más y más. Entro a fondo de las cosas, ¿sí? Es que eso es bueno, entrar a fondo. ¿Quién hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo descubrieron? En fin, me gusta leer bastante. Como le digo mucho a los chicos, oye, muchachos, no utilicen tantas malas palabras, habiendo otras palabras más ricas para decir las cosas sin tanto, o sea, que no se escuchen tan feo. Pero como hoy en día en Colombia se dejó de leer, entonces ya no buscan otras opciones, sino buscan lo más malo que hay. Pero la lectura ayuda a mejorar el vocabulario. Sí, nos toca mejorar vocabulario también. Entonces, eso es algo que tienen que hacer y los profesores también, porque entonces yo envío a un chico al colegio para que me salga como una persona educada y resulta que no me salió educado, sino sales con una cantidad de palabras bien horribles en su vocabulario, en su boquita. Entonces eso no está como bien. Entonces hay que buscar la opción de que eso no suceda. Sino entonces, ¿por qué se llama educar? ¿O qué entendemos por educar? Bien. Podemos borrar acá, ¿cierto? Entonces, en este momento, ya no vamos a hablar. Tenemos dos líneas acá. Dos líneas. A una la llamamos fase y a otra la llamamos neutro. Antiguamente la llamaban la viva y la muerta, pero no, la palabra técnica siempre ha sido fase y neutro.
Y hay otro punto que se le llama tierra, pero la tierra es para reforzar el neutro, ¿sí? Para que se haga más neutro, que no haya aquí ningún potencial. Entonces, entre la fase y el neutro, fase acá y neutro acá, tenemos protón, electrón, protón, electrón, protón, electrón, protón, electrón, protón. Así, lo mismo que acá, aunque el potencial eléctrico más alto está en la fase. Ahí es donde usted siente, si el golpe, el neutro, su potencial es más bien bajo. Por eso no, cuando uno lo toca no pasa nada. Pero en esta parte sí. Claro que si el neutro no está bien aterrizado a tierra, téngase también las consecuencias porque el golpecito también es rico. Bien. Entonces, ¿aquí qué pasa? Los electrones que están en el neutro van en busca de los protones que están en fase. Y los electrones que están en fase buscan los neutrones, aquí los protones que se encuentran en neutro. Entonces tenemos un flujo de electrones que viajan en diferentes direcciones. ¿Sí? Direcciones. Se venga a ver si la puedo poner acá, me comí una C, démoslo aquí, listo, direcciones. Bien. Sí, diferentes direcciones, flujo en ambos sentidos. Bien. Entonces, ese flujo de electrones que viajan en diferentes direcciones se le llama corriente alterna. Bien, o sea que en pocas palabras también se mide en qué, en amperio alterno, o sea la unidad de medida, amperio, pero amperio alterno, y lo representamos con la letra AAC o ACA o A y una línea acostada formando la señal senoidal. Entonces ahí tenemos la manera en cómo nos la representan en los instrumentos de medida, y gracias a ello, por esa nomenclatura, nosotros también lo podemos identificar. Nuevamente voy a abrir mi cámara para mostrarles en pantalla. Me gustaría haber tenido una lupa, bueno, ya que... Bien, entonces la corriente alterna en este instrumento lo tiene. Por ejemplo, aquí tiene las dos opciones. Si observan en pantalla, como les estoy mostrando ahí. Entonces, observen, si observan bien la escala, si quieren, analícenla en su instrumento de medida. Ahí tenemos voltaje alterno y continuo, lo mismo acá, amperios, aquí la letra A. Espero que esté más o menos la definición. A mayúscula, alterno. Entonces en este caso lo seleccionamos acá. Y para seleccionarlo de alterno a continuo lo hacemos con esta perilla. Esta perilla selecciona los dos, DC o alterno. Bien, ahí tenemos la opción. Entonces no olvidemos DC y alterno, así como lo observamos en pantalla. Espero que se esté observando bien. Muy bien, entonces, y otros instrumentos tendrán otra manera. No sé si me puede don Internet o cualquiera prestar su instrumento a ver si tiene el amperímetro alterno. Aquí lo tienen también. Voy a dejarlo de una vez seleccionado. Acá tenemos el amperímetro en alterno en la parte inferior. Aquí nos muestra la línea hasta qué punto inicia y hasta qué punto termina, con estas dos líneas que nosotros observamos aquí en la parte inferior. Bien.
Entonces espero que se esté observando muy bien en pantalla. Listo, vamos a cerrar nuevamente la cámara. Muchas gracias. Ok. Vamos a continuar entonces. Voy a cerrar de una vez esta cámara para que no me consuma recursos de memoria en la computadora. Bien, entonces espero que haya quedado claro. Una cosa es la corriente, otra cosa es el voltaje. Entonces, sabemos que existe una corriente, hay una fuerza, ¿cierto? Porque el movimiento de electrones lo genera una ¿qué? Una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que empuja ¿qué? Que empuja una corriente. Pero esta fuerza, ¿qué pasa? Ya nosotros habíamos hablado que esto se le llamaba polo positivo y a este se le llama polo negativo, o sea, los electrones polo negativo, los protones polo positivo, o los cationes polo positivo, los aniones polo negativo. Bien, entonces aquí tenemos la fuerza que empuja una corriente cuya polaridad no está definida. ¿Listo? Fuerza que empuja una corriente cuya polaridad no está definida. Mire que esto lo aprende hasta ya un niño de 10 años. Esto es facilísimo, esto no es cosa del otro mundo. Difícil es cuando nos toca diseñar y pensar cómo vamos a mejorar ciertas cosas. Pero esto no, esto ya es viejo, imagínense cuántos años ya lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no tiene polaridad definida, ¿cierto? Sí, fuerza que empuja una corriente cuya polaridad no está definida. Como para no borrar esto y ver la diferencia, no, eso queda muy mal, más bien borremos acá. Vamos a borrar acá para poder continuar. Bien, entonces, sí, fuerza que empuja una corriente cuya polaridad no está definida, no sabemos dónde están los protones y electrones, por eso le llamamos fase neutro. Bien, y eso se le llama ¿qué? ¿Recibe el nombre de qué? Ave María Purísima, rechazo la llamada, no puedo contestar. ¿Cómo lo llamamos? Se le llama voltaje AC o alterno, en honor al señor Alexandro Volta, el inventor de la batería. Bien, eso es historia vieja. Imagínense, yo hace más de 30 años que conozco esta historia. ¿Cómo es posible que hoy en día no se conoce? Yo lo conocí antes de que existiera la internet. Nosotros leíamos los libros nos tocaba consultar. Bueno, hoy en día tenemos esa posibilidad. Me han dicho que Wikipedia es malo, pero yo no entiendo. Yo estaba analizando que sí, les falta temas y todo lo demás, pero está lo principal. Pero ahí están los temas. Lo que pasa es que los libros eran un poquito más profundos, se estudia más, o sea, había más cosas, relataban más cosas ahí. Bien, este voltaje de corriente alterna, y sabemos que si es alterno, pues también la unidad de medida es el voltio AC o alterno. Bien, y se representa por la letra VAC o ACV o V y lo mismo, una S acostada. Entonces de esa manera identificamos el instrumento. Interesante, y ahí vemos obviamente la diferencia entre lo que es voltaje, y si devuelven el video vemos la diferencia entre voltaje con respecto a la corriente. Una cosa es el voltaje, voltaje es la fuerza. Entre más carros haya, más electrones hay, más corriente. Ay, Virgen Santísima, como son de canzones. Y entre menos carros haya, menos corriente. A mayor velocidad, más voltaje. A menor velocidad, menos voltaje. Así lo podemos comparar rápido. Entonces, pero no podemos olvidar la definición técnica de esto, pues para entendernos entre todos.
ingenieros, con técnicos y tecnólogos en la área de electrónica, pues tienen que utilizar el mismo vocabulario, pues si no, de lo contrario va a ser difícil comunicación. Entonces ahí sí no, muy difícil, incluso hasta para asesorar. Vamos a borrar esta parte. Entonces vamos a analizar, vuelvo otra vez a la cámara, un poquito aquí de paciencia, a revisar a la cámara. Entonces, como que no hay necesidad de cerrarlo. Bien, el voltaje de corriente alterno lo identificamos acá. Aquí tenemos la perilla. No sé si se está observando bien. Yo sé que con una lupa a veces mejora uno la definición. Y tenemos también el mismo selector que utilizábamos para la corriente alterna. Aquí mismo también se selecciona el voltaje alterno, o sea, se selecciona en alterna y aquí en voltaje alterno, porque aquí nos da las dos opciones, voltaje alterno y voltaje continuo. Bien, ahí tenemos. En el instrumento de ustedes, por ejemplo, aquí ya tenemos el voltaje de corriente alterna aquí en la parte superior, que empieza desde los 4 voltios y máximo mide 750 voltios alternos, tal como lo observamos en este instrumento. Voy a darle diferente ángulo, a ver si no me sigue tanto la cara, si no necesito que me siga el instrumento y lo enfoque. Bien, listo. Entonces espero que quede claro ahí, en esos dos puntos. Bien, regresemos nuevamente al tablero. Esperemos que no necesitemos de la cámara y que no nos vaya a afectar el rendimiento de la misma. Bien, entonces acá tenemos una bobina secundaria en el primario y aquí prácticamente lo que estamos ensamblando es un transformador. Transformadores funcionan con voltaje de corriente alterna, por eso dice 110 voltios alternos, y aquí puedo obtener unos 6 voltios alternos, como en este caso sería un transformador reductor de tensión. Cuando hablo de reductor de tensión quiere decir reductor de voltaje. Bien, muchos están pegados también obviamente al canal viendo, y profesores también bienvenidos, obviamente no hay ningún problema poder compartir entre todos información a través de la red. Lo que me interesa también obviamente es continuar con los negocios y seguir avanzando en este tema. Entonces acá, ¿cómo representamos el voltaje de corriente alterna? Entonces, muy sencillo. Resulta que aquí tengo este círculo que en geometría nos enseñaban, ¿cierto? Y resulta que cuando se hace un giro y regresa al mismo punto, eso es un ciclo. Y si hago lo mismo otra vez, otro ciclo, 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos y así sucesivamente, 7 ciclos. Pero era muy difícil de contar porque iba en el mismo orden, ¿cierto? Tenía que uno poner algo para poder contar. Antiguamente, por ejemplo, las revoluciones, 33, 43, bueno, en fin, no me acuerdo bien. Y pues se hacía con un papelito o algo para analizar eso. Pero eso se le llama un ciclo. Se termina la vuelta y todo lo demás. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo yo? O sea, ¿cómo es que yo hago para contar esos ciclos? Entonces, en ese momento, lo que se hizo fue, más o menos, calcular acá, ya lo veo, aquí, sí. Tomo la mitad de este círculo e inmediatamente lo convierto en una señal senoidal para poder contar el ciclo. Entonces yo ya sé que esto es un ciclo,
¿Sí? Ahí tenemos un ciclo, tema que se estudia en física de 11, ni siquiera en la universidad, o sea, en la universidad también se estudia, pero por repasarnos los temas que no estudiamos en 11. ¿Sí? O sea, el primer semestre nos repasan el bachillerato. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces aquí ya forman un ciclo, ¿listo? ¿Qué pasa acá? Bueno, se coloca una línea, vamos a ver cómo nos queda aquí. Bueno, gracias a Dios, salió perfecto la línea. Entonces, en pocas palabras, dividen este ciclo. ¿Sí? Un ciclo. Resulta que la empresa de energía nos suministra ¿cuántos? 60 ciclos, ¿sí? Ciclos por minuto. Digo, por segundo, qué pena con ustedes, segundo. Ojo ahí, en un segundo, o sea, un segundo hace 60 ciclos, ¿sí? Por segundo. O sea, un segundo. ¿Qué quiere decir? Que esto se simplifica en 60 Hz, quiere decir 60 Hz, en honor al señor Henry Hertz, quien descubre que las ondas electromagnéticas también viajan a través del aire. ¿Listo? Descubrimiento que hace el señor Henry Hertz. Ay, muy bueno que estudien la historia. Después hablamos de él. Interesantísimo estudiarlo. Oh, otro físico muy famoso en la historia. Entonces aquí tenemos 60 Hz, 60 ciclos en un segundo. ¿Bien? Ay, porque a ver si me pongo la C y verá que tengo un profesor por ahí en la internet de matemática criticando los errores. Eso está muy bien, no importa. No vivo de eso. Pero entonces es 1S. ¿Bien? Ok, entonces espero que eso quede claro. Ya sabemos que esto tiene que oscilar 60 veces en un segundo. Esa velocidad no lo alcanzo a hacer ni con el dedo. Sí, girar el dedo 60 veces no alcanzo. En medio, pero no alcanzo a hacer eso. Bien. Entonces, a este ciclo, de alguna u otra manera, le han llamado aquí en la parte superior, se divide esta onda, y aquí puedo decir que yo tengo medio ciclo, y aquí también tengo medio ciclo, pero a este medio ciclo le llamaron los famosos cationes, o sea, donde está el positivo, medio ciclo positivo, y aquí tenemos medio ciclo negativo, ¿bien? No sé por qué se confunden tanto en trigonometría o en álgebra, no tanto en álgebra sino en geometría. Bueno, en fin, la física muy linda, hermosa, fascinante. Bien, entonces tenemos aquí medio ciclo positivo, medio ciclo negativo. Entonces ya con esto ya hemos dejado claro. Este temita también es importante, sabemos qué son los ciclos, cómo se miden, todo lo demás en un segundo. Analizarlos, y hay un instrumento que se llama osciloscopio, el cual obviamente me permite medir la frecuencia. También hay frecuencímetros, instrumentos especializados para ello. En fin. Y eso sin entrar al diseño de la electrónica digital. En la electrónica digital hay mucho que estudiar, bastante temas. Voy a ver si de pronto hago unos videos acerca del tema de electrónica digital y fuera de los sistemas, que también hay que hacer videos. Bueno, en fin. Vamos entonces a borrar esta partecita y vamos a armarlo más pequeño, vamos a hacerlo más pequeñito. Aquí era para explicarlo del ciclo y todo. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta antes de que borre yo esto es la amplitud. Una cosa es el valor pico de la señal, esta amplitud y esta amplitud. Entonces generalmente yo le llamo aquí un voltaje P, PP, valor pico, pero es el voltaje pico, ¿sí? Esa es la amplitud general. Entonces también la amplitud para nosotros
es importante. Bien, ¿por qué? Resulta que el valor pico solamente lo va a medir los osciloscopios. ¿Sí? Los osciloscopios. Se está poniendo lento. Me va a tocar apagar esa cámara. Venga, apagamos la cámara de una vez. Bien, listo. Y sí, el osciloscopio. Y hay un voltaje que se le llama el voltaje RMS, que solamente lo miden los instrumentos de medida, o sea, el voltímetro. El voltímetro es el que se encarga de medir el voltaje RMS, jamás el valor pico. ¿Por qué? Porque para nosotros el voltaje RMS es el voltaje efectivo, mientras que el valor pico no. Bien, entonces nosotros siempre vamos a trabajar con el voltaje efectivo, solamente que hay un proceso que se le hace al valor pico de la señal para que sea un efectivo, pero cambiando de voltaje. Bien, bueno, ¿es claro para ustedes todo esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces el voltaje RMS. Es importante acá tener en cuenta este. Y eso es lo que medimos con el instrumento de medida, con el multímetro. En la escala de voltios. Bien. Vamos a borrar todo esto. Esto es ciencia, esto no es mitología, esto es real, trabajamos en ello, se comprueba científicamente. Y lo que me gusta de la ciencia es que no se ve tanta mitología. Las cosas son reales y por qué suceden o por qué el cuerpo humano de alguna u otra manera se descompensa. Vemos eso así. Aquí tenemos, ya sabemos, vamos a dibujar nuevamente la señal senoidal y vamos aquí a dividirla, ya sabemos. ¿Para qué? Para convertirla. ¿Qué pasó? Yo no quería eso. Algo pasó. ¿Cuánto? Listo. Vamos a ver si fue que no. Ok, ahora sí. Y tenemos esta ya completica. Vamos aquí y nos la llevamos acá. En fin, la ponemos aquí para representar el voltaje corriente alterna, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Resulta que en este caso aquí tenemos la función seno, ¿cierto? ¿Sí? Es función seno. Pero para respetar la ley de cargas del señor Charles Coulomb, muchos no quieren respetarla, ¿qué pasa acá? En este momento aquí tenemos la función coseno, que es la inversa a la seno, ¿sí? Y va acá. Démosla por acá. ¿Es claro o no? O sea, seno y este es coseno. Tiene que quedar invertida, ¿listo? Para respetar las leyes de Charles Coulomb, ¿qué quiere decir? Que si este es positivo, este es negativo. Si este es negativo, este es positivo. Porque si no, las cargas se repelen y no habría nada de voltaje. Pues sí hay una tensión y hay una diferencia de potencial. O digamos que en este momento aquí tenemos la fase y aquí tenemos el neutro. Para respetar esas leyes tan hermosas del señor Charles Coulomb. Y hay que leer bastante e interpretar bien la información, porque a veces cuando no se interpreta bien la información, lleva al error. ¿Por qué?
Ustedes mismos se han dado cuenta que la palabra tensión, para nosotros los que trabajamos en el campo de la electrónica y la electricidad, pues tensión es voltaje para nosotros. ¿Sí? Voltaje es tensión. Pero si yo de pronto hablo tensión de alguien que no entiende nada de electricidad y dice, esta persona está tensionada, quién sabe qué será. Se le aumentó la tensión. Pero entonces obviamente ya aquí cambia la manera de pensar, ¿sí ve? Entonces por eso tenemos que utilizar el diccionario que es. No podemos leer al pie de la letra, tenemos que saber interpretar a qué nos referimos. Así como una vez que yo le dije, cuando la Biblia dice que la lepra, pues sí, la lepra es una enfermedad y eran rechazadas las personas. Pero ¿cuál es la lepra? Que hoy hay jóvenes que se han metido en las drogas y todo, y la sociedad los ven como una lepra, pues no tiene amor y afecto. ¿A dónde terminan? No hacen lo que hizo San Juan Bosco. San Juan Bosco no hizo eso, hizo todo lo contrario. Lo que hizo fue recoger todos estos niños que no tenían oportunidad, que estaban en las calles, los acogió con todo el amor. Obviamente hay que tener en cuenta eso. No es ahí juzgar por juzgar y llevar y dejarlos prisioneros y acabar así y ya, vamos a acabar con toda esa lepra como lo piensan algunos. Eso no es así, porque de alguna u otra manera el Señor les va a pedir cuentas. Bueno, podemos borrar esto, ¿cierto? ¿Queda claro? Aquí tenemos otro elemento que es importante. Ya sabemos que estamos hablando de un ¿qué? De un diodo, y en este caso de un diodo rectificador. ¿Qué hace el diodo rectificador? Convierte. Control Z, perdón, Z. Sí, convierte. ¿Y qué va a convertir? Convierte el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua. Es el diodo el que lo hace. Ese es el principio. Obviamente que hay que utilizar otros dispositivos electrónicos para mejorar. Pero hasta ahí vamos a trabajar hoy. Después de que estudiemos otro dispositivo, ahí sí vamos a aclarar. ¿Por qué? Sabemos que aquí tenemos que el anión, ¿cierto? El anión es negativo. ¿Y los negativos son qué? Según Charles Coulomb, la ley de carga de Charles Coulomb son ¿qué? Repelidos. ¿Sí? Son repelidos. Y por lo tanto no conduce. Solamente atrae ¿qué? Los cationes. Cuando trae los cationes acá, son expulsados acá y queda aquí esta onda. Este es el momento en que no pasan ¿qué? Los aniones. Cuando son rechazados acá, aquí no hay nada. Aquí está cero, nulo. Solamente está presente los cationes acá. Por eso nosotros vamos a observar una onda así en el osciloscopio. Y así se está rectificando. Entonces aquí ya queda todos los positivos, todos los cationes. Bien. Y de esa manera se obtiene polaridad. Solamente que cuando no tiene ningún otro dispositivo, marca la mitad. Estamos convirtiendo un voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua. Y como ustedes pueden observar, en este momento no es igual. Una cosa es el voltaje alterno, otra cosa es el voltaje continuo. Eso es como una persona querer convertir un católico en otra religión. Pues no es igual, porque de una manera pensamos los católicos, otra manera piensan los de otra religión. Cambien porque ya le hizo una conversión. Vamos a convertirlo y que cambie la manera de pensar. Aquí, ¿qué está haciendo? Vamos a convertir este voltaje de corriente alterna y que se convierte en DC, muy diferente al otro. Se está hablando de voltaje,
pero no se está hablando del mismo voltaje. Hay un cambio enorme en estos dos puntos. Y así pasa en la vida real. ¿Ok? Ahí queda claro. ¿Qué más que los ejemplos de la vida real, cierto? Muy bien. Entonces ahí ya estamos analizando qué es lo que hace este dispositivo. Por el momento vamos a dejarlo así. Hay que explicar otro dispositivo que es también importante para terminar con esto. Pero de eso era lo que nos estaba hablando del texto de los diodos rectificadores. ¿Sí? Pero eso solamente se habla cuando el diodo lo ponemos a trabajar en un voltaje de corriente alterno, nunca en un voltaje de corriente continuo, porque en el voltaje de corriente continuo estamos hablando de polarización inversa y polarización directa. Polarización directa cuando conduce, inversa cuando no conduce. Pero en este caso ya en el voltaje de corriente alterna ya tiene un comportamiento muy diferente. Sin embargo, como de aquí ya quedan los cationes y aquí puede pasar la otra onda, ¿sí? Senoidal, bueno, más o menos. Entonces, ¿qué pasa acá? Negativo, positivo. Bueno, cuando se encuentran los cationes con los cationes, pues son ¿qué? Repelidos, o sea, se rechazan. Pero el catión con el anión se atrae. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, como se atrae con este, inmediatamente queda este convertido en negativo. Solamente que en este caso la tenemos ¿qué? Pulsante. Eso es lo que se le llama un voltaje corriente DC pulsante. Bien, ya casi la convertimos en DC. Ya casi convertimos este católico en otra religión con otras ideas diferentes. ¿Sí? Es lo mismo. Analice y verá que no es lo mismo un tema relacionado con el otro tema. Y así se hace con los dispositivos también. Bien. Yo creo que Cristo murió por la verdad, pues hay que decir la verdad como es. Bien. No sé si hay alguna duda acá en este momento. Entonces, por eso no pasa nada, porque como catión con catión es repelido, solamente el catión con el anión es atraído. Bien. Y queda negativo acá y positivo. O sea, quien determina la polaridad es el diodo. Vamos a borrar y voy a poner aquí otro ejemplo, ¿listo? Para que quede claro, porque como que lo vi con una dudita por ahí. Voy a dibujar nuevamente el transformador. Aquí tenemos el transformador. Ya sabemos. Si yo cambio el diodo, digamos, cambio el sentido del diodo, en este caso ya la entrada, ¿sí? La entrada es por cátodo y la salida por ánodo, cambia la polaridad también. Señal senoidal, cosenoidal. Tenemos el positivo, el negativo aquí positivo para que sea atraído el voltaje de corriente alterna. Pero ¿qué pasa? Este diodo empieza a convertirlo, ¿sí? También lo va a convertir en un DC pulsante, pero ¿qué sucede acá? Solamente se atraen los aniones, porque aquí tenemos el catión, solamente los aniones, y este anión, como ustedes lo pueden observar acá, es expulsado acá. Esta línea que yo estoy dibujando es en el momento en que el catión del diodo repele el catión que viene de red. Entonces, catión con catión es repelido y no circula, y por lo tanto aquí no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada de voltaje. Solamente se admiten los aniones. Y por lo tanto, el diodo ya hace cambiar ¿qué?
cambiar la polaridad, porque aquí queda convertido en negativo. Y si ponemos aquí la señal cosenoidal, más o menos por acá, y más o menos así, bueno, en fin, casi, bueno, ahí ya me hago entender, negativo, negativo, negativo. ¿Qué pasa? Anión con anión es que repelido. Catión con anión atraído, exactamente. Entonces esta otra fase se convierte en positivo, ¿sí ve? O sea, ya estamos poco a poco convirtiendo el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua, ¿sí? O sea que voy a ponerlo ahí poco a poco porque todavía falta otros dispositivos para convencerlo que cambie de idea, que ya deje de ser alterno y que se convierta en un DC. Más bien que deje de ser católico y crea en nuestra religión. ¿Listo? Entonces en este momento acá tenemos lo siguiente. ¿Listo? ¿Tomaron apuntes? Sí. Bien, entonces no olvide, aquí negativo, aquí se convierte en positivo. Entonces, el voltaje de corriente alterna se va convirtiendo poco a poco en un voltaje de corriente, para que tomen apuntes, continua. ¿Listo? En un voltaje de corriente continua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todavía ya tenemos continuo acá, ya tenemos DC, ¿sí? Tenemos un voltaje DC, pero pulsante. En pocas palabras, no se ha eliminado en su totalidad las componentes de alterna, ¿sí? Pero no se ha eliminado las componentes de alterna. Bien, entonces de eso se trata. No se ha eliminado totalmente las componentes de alterna. Entonces por eso se le llama pulsante, un DC pulsante. Bien, pero ese es el proceso. Si no pasa por un diodo, es muy difícil ir convirtiendo el voltaje de corriente alterna en un voltaje de corriente continua, porque eso lo hacemos gracias a este dispositivo, a este diodo. Bien, entonces espero pues que este tema vaya quedando claro. Otra manera de poder identificar esto, digamos, cómo identificamos que tenemos la mitad de voltaje. Voy a borrar solamente aquí la mitad. Borramos aquí la mitad. Dibujamos nuevamente la bobina. Muy sencillo. Digamos que trabajemos 6 voltios alternos, ¿cierto? Y usted tiene aquí una bombilla de 6 voltios antes del diodo. Sí, una bombilla de tungsteno de 6 voltios alterno. Pues estaba iluminada resplendorosamente, ¿cierto? Porque está diseñado para 6 voltios y trabaja a 6. Pero resulta que si usted coloca este diodo, no importa cómo lo instale, al colocar aquí
Lástima que no tengo las bombillas, o de pronto hacemos el experimento. Aquí tengo la bombilla. Finalmente, acá, entre este punto a este otro punto, energiza, pero ya con menos intensidad lumínica. Entonces, por eso nos damos cuenta que solamente tenemos la mitad, medio ciclo, y el otro medio es eliminado porque, pues, como el diodo solamente permite la conducción en un solo sentido, entonces es muy difícil que conduzca. Entonces aquí menos brillo, acá tiene buen brillo, sí, pero acá cuenta con menor brillo. Podemos hacer el experimento con un transformador. Bien, espero que se esté observando. Voy aquí a bajar la cámara. Entonces aquí tenemos un transformador. Este transformador, si nosotros colocamos acá la escala de alterna y lo dejo en la escala de 20 voltios, vamos a encender el instrumento. Tenemos que estar muy seguros de la escala. Yo sé que este transformador no entrega más de 12 voltios. Entonces yo puedo coger, no hay problema, porque el voltaje no está tan alto. Sin embargo, esto lo deben hacer los adultos, no un niño. ¿Qué pasó? Ah, me falta activar el switch. Ya activado el switch, mire cuánto tenemos. 12 puntos. Como ustedes que lo pueden observar en pantalla, ¿no? 12.27. Ah, se ve al revés. Oh, tengo que corregir ese problema en el video. Me toca hacerlo por cuadros. Listo, no importa. 12.27 voltios. Es posible que vean la imagen al revés, pero voy a tratar de editarlo y corregir ese problema. Bien, ahora vamos a medir después del diodo. Aquí yo tengo un diodo rectificador. Ya lo conecté, lo tengo listo pues, para la explicación. Y vamos a ver cuánto tenemos. Espera que de pronto yo altero con mis dedos. 6 voltios, ¿sí? Para 5 o 6 voltios. 6 voltios. Sí, 6 voltios, entre 5 y 6 voltios, ¿sí? Entonces tenemos la mitad. Hemos comprobado que el diodo rectifica solamente la mitad y elimina la otra mitad. Ahora vamos a comprobarlo con el bombillo, a ver si es cierto. Solamente necesito que ustedes observen la intensidad lumínica del bombillo. Este transformador entrega muy buena corriente. Yo siempre tengo la costumbre de hacer eso y muchos se asustan. Vean la chispa que sale. Tiene buena corriente. Pero el voltaje es bajo, no pasa nada, afortunadamente. Pero como le digo, esto solamente que lo hagan los adultos, los niños no. Entonces en este momento toco aquí un punto y toco el otro punto. Vamos a ver cómo ilumina esta bombilla. Si está buena, obviamente. Vean la intensidad lumínica. Es una bombilla incandescente de 12 voltios. Vamos a ver qué pasa cuando lo conecto al diodo. Miren la intensidad lumínica. Disminuye el brillo. Volvemos al anterior, o sea, antes del diodo, vea cómo brilla bastante, ¿cierto? Y aquí vemos que la intensidad lumínica disminuye a la mitad, vean. Entonces, ahí ya hemos comprobado que el diodo efectivamente me deja pasar medio ciclo nomás. ¿Listo? Entonces, espero que quede claro este tema. Es importante y por eso nosotros realizamos los laboratorios. Esto que yo estoy haciendo, estoy mirando la corriente que suministra el transformador. ¿Sí? Bárbara. Pero el voltaje es bajito, no pasa absolutamente nada, ni siquiera lo siento. Pero si el voltaje fuera altísimo, sería extremadamente peligroso. Bien, por la corriente que está suministrando el transformador en este momento. Y como ustedes pueden observar acá, tengo aquí conectada la bobina primaria y aquí tenemos la bobina secundaria del transformador. Entonces espero que quede claro el tema. Vamos a retirar entonces el transformador acá. Ya vimos cómo funciona, cómo está ensamblado. En fin, vamos a conmutar nuevamente la
pantalla y volvemos nuevamente al tablero. Me dejé lento el grabador. Entonces colocamos nuevamente el tablero. De la computadora y deja de funcionar. No, está funcionando. Bien, muy bueno el experimento, ¿cierto? ¿Cómo analizamos eso? Entonces, aquí lo que tenemos es el primario del transformador. En este primario se utiliza una tensión de 110, hay redes de 120 voltios alternos y me entrega 6 voltios en su salida. Entonces, en este momento aquí el bombillo ilumina más, tal como lo vimos en el video, y aquí en este caso ilumina menos, en la mitad. Entonces, de esa manera comprobamos que el diodo rectifica media onda. Si cambiamos la posición del diodo, pues cambiamos la polaridad también. También hay que tener en cuenta eso. Otro diodo que nosotros tenemos que examinar cuando nos vayamos a trabajar con las fuentes de energía, resulta que eso sí sucede, pero eso ya es para rectificación de onda completa, ¿sí? Pero para hacer una rectificación de onda completa, o sea, para ensamblar una fuente ya con rectificación de onda completa o utilizando dos diodos, digamos que en este caso aquí tenemos los dos extremos, pero hay un tap central que es la mitad de uno y la mitad del otro. O sea que en este punto tiene que haber la mitad del voltaje. Digamos que aquí sean 5 voltios alternos y aquí también 5 voltios alternos. Tiene que haber la mitad de voltaje acá en este punto. Por eso le llamamos tap center. ¿Sí? Tap center. Si usted quiere hacer esa conexión, tiene que tener eso. O sea, un transformador así. Si no tiene ese transformador de otra línea, y entonces lo que hacemos es que este diodo, por ejemplo, que yo voy a colocar acá, y este que voy a colocar acá, vamos a suponer que ambos va a ser ¿por qué? Vamos a utilizar los cátodos para que quede negativo, ¿sí? Y uno los ánodos. Este de aquí negativo, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos los aniones. Pero ¿qué pasa? Se completa la onda. Ya vamos a ver por qué se completa la onda. O sea, ya no queda lo que quedaba anteriormente este espacio. Sí, se completa la onda. Pero en este caso, obviamente invertida. Porque estamos haciendo lo contrario. O sea, aquí tenemos los aniones. Si fuera con un solo diodo quedaría de esta manera. ¿Bien? Listo. ¿Por qué? Ya sabemos que la seno y coseno, llamemos este A positivo, A negativo. Llamemos este B negativo y B positivo. ¿Listo? ¿Cuál sería la primera que pasa acá? ¿Sí? Esta es repelida. ¿Sí? ¿Con cuál? O este catión con este catión. Pues hay que analizar que este es repelido. Mientras este es ¿qué? Atraído. Porque aquí tenemos catión con anión. Positivo con el negativo. Entonces es atraído y por lo tanto aquí queda A negativo. Mientras que B positivo no pasa acá. Pero cuando llega al otro punto, A positivo, ¿qué pasa acá? Es repelido. Sí, para que quede bien claro. ¿Y qué pasa con este B negativo? Es atraído. Es atraído. ¿Y qué pasa con este B positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este A positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este B negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este C positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este D positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este E negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este F negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G positivo? Es atraído. ¿Y qué pasa con este G negativo? Es a
Ah, es pasado y entonces obviamente aquí ya queda B negativo. Y vuelve otra vez a negativo y luego nuevamente B negativo y así. Y de esa manera completamos el ciclo, siempre y cuando el transformador venga con tap central y el voltaje que se obtiene va a ser los mismos 5 voltios, la mitad, 2.5. Después vamos a ver otros fenómenos que va a suceder cuando utilicemos otros dispositivos, porque aquí va a cambiar muchas cosas. Todavía no lo hemos convertido en DC, porque no es un DC, está entre ser DC y alterno. Está entre ser católico y a convertirse a la otra religión. Todavía no lo han convertido en su totalidad, todavía quedan pulsos, hay que pulirlo porque si no se nos va. Bien, entonces aquí nos toca pulir este DC. ¿Perfecto? ¿Algo otra pregunta antes de iniciar el otro tema? Si en el tap central tiene 5 voltios. No, 5 voltios va a haber entre este extremo. Tap central acá. Entre los dos extremos hay 10 voltios. Ah, ok. Pero como yo estoy completando onda, entonces obviamente va a quedar lo mismo acá. No va a aumentar el voltaje, porque no está conectado en serie. Solamente lo que sí va a aumentar un poco es la corriente. La corriente sí aumenta, pero el voltaje no. En el ejercicio anterior que teníamos 6, el tap central debe ser de 3. Exacto. No. Se puede tener 6 acá. 6 voltios alternos, no me va a confundir acá, 6 voltios alternos. Para que tengamos los 6 acá, o la mitad. Pero ya no vamos a tener la mitad, ya vamos a tener los 6 voltios completos. Lástima que no tengo un transformador con tap central para hacer el laboratorio. Pero vamos a tener los 6 voltios completos, porque ya completa la otra mitad de la onda. Okay. Sí, ya aumenta porque gracias a un diodo con el otro ya aquí lo sumamos. Bien, 6 voltios. Si no nos quedaría aquí solamente 3. Si solamente trabajamos con un diodo, pues 3. Y este 3 más 3 da 6. ¿Sí? Después lo analizamos con otra presentación para ver la otra. Solo lo que se llama ya la onda completa, porque ya estamos completando la onda. Sí. Yo no puedo decir que voy a poner aquí 3 y aquí 3, no, porque me quedaría 1.5 y 1.5, entonces me darían 3 voltios aquí en la salida. ¿Bien? Y solamente que hay que tener en cuenta el tap central de ese. Bien. Ok. Correcto. No hay tema, ¿cierto? Ya. Que quede claro. Bueno, ahora sí, nuevamente regresemos, hablemos del diodo o de los diodos emisores de luz. Ya para finalizar, espero que no se haya dañado el video. Entonces en ese momento ustedes van a ver un diodito así, de esta manera. Necesito que pongan atención. Hay una parte llana, luego una curva acá y aquí sigue redondo, pero hay una parte llana en el cuerpo de ese. Vienen colores, ¿sí? Puede ser de color rojo, pero lo importante es tener en cuenta esta parte llana. ¿Listo? Esto es lo que yo necesito que ustedes analicen en este momento. Vamos a ver. Listo. ¿Y qué pasa? Que esta patica, en relación a la otra, cambia. ¿Por qué? Porque de esta parte llana, ¿sí?, que vamos a observar, ¿sabe?, una partecita llana, el otro sí ya es totalmente curvo. Respetando así la idea del diodito. Bueno, en fin, solamente que hay una parte totalmente llana, ¿sí? Pequeñita, pero aquí voy a exagerar. Ahí en este momento es donde ustedes identifican el cátodo y el otro punto el ánodo. Unos dicen que el pin más largo, el otro un pin más corto, pero ¿qué tal si los cortan?
O lo otro ya lo determinan con el instrumento de medida, con la escala en diodos. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, porque aquí es donde generalmente la mayoría se equivoca. Porque yo puedo dejar cambiar la dirección de la pata y cortar una y dejar una más corta y que la otra larga, entonces van a decir que aquí quedó bien, ya identifiqué el ánodo y el cátodo. No, la parte más segura es esta parte llanita, cuando se va a comprar nuevo. ¿Listo? El diodo emisor de luz también tiene su diagrama esquemático, o sea, también lo representamos por un diagrama esquemático. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, damos la vuelta, antes de paso ahí miramos cómo se hacen los dibujos en Paint. Aquí tenemos esto, tenemos aquí el cátodo, tenemos el ánodo, con la única diferencia de que en este momento solamente salen dos flechitas. Con eso nos indica que ilumina. Bien, que ilumina. Queda claro, ¿cierto? Bueno. Solamente que estos diodos trabajan con corrientes muy pequeñas, unos alrededor de unos 20 miliamperios, máximo por ahí 30 miliamperios. No trabajan con más corriente. En pocas palabras, tenemos 30 miliamperios y lo vamos a dividir entre 1000 en este caso para pasarlo a ¿qué? A amperios. O sea que 30, si lo vamos a dividir entre 1000, entonces veo que está congelando la pantalla. Bueno, vamos a ver que esté grabando bien. Un 0 para que quede 300, otro 0 para que quede entre 1000. En pocas palabras, son 0,03 amperios de consumo. Si yo le pongo más de esa corriente, inmediatamente ¿qué? Lo quemo. Entonces ahí es donde nosotros no podemos olvidar la ley de Ohm. Sí, la ley de Ohm nos ayuda. ¿Por qué? Entonces, si este diodo consume esto, yo tengo que hallar una resistencia a este dispositivo. Tengo que colocarle una resistencia. Si yo no le coloco esta resistencia, ¿qué pasa? Que quemo el diodo. ¿Por qué? Porque la resistencia es la única que limita el paso a la corriente. Se está congelando la imagen, ya no me gustó mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resistencia, en este caso, es igual a la tensión o el voltaje sobre la intensidad. Entonces, de acuerdo a eso, vea lo que pasa acá. Vamos a suponer que yo lo voy a energizar con 50 voltios. Vamos a suponer 50 voltios. Y la intensidad en este caso es de 0,03 amperios. ¿Qué pasa acá? Si usted divide 50 en 0,3, ¿cuánto nos dará? Entonces yo lo hago aquí, dividido en 0,03. Como hay dos dígitos acá, ¿qué hago yo? Borro esto, ¿sí? Hay dos dígitos después de la coma y esos dos dígitos los traslado acá y quedan 5000 en 3. En pocas palabras se puede hacer una por una. 3 veces, ¿cuántas veces? Una vez, ¿cierto? Una por 3, 3. A 5, 2, ¿cierto? Bueno, digamos que 2 y bajamos el otro, son 20. Serían 7, 6, 6 por 3, 18, 22, y lo mismo, bajamos el otro 20, que sería este, ¿sí? Otro 6, y otro 20, otro 6, sería 1666, tan. ¿Sí? 1666 ohmios, ¿cierto? Punto 6666 ohmios. Ese sería
el valor ómico. Espero no haberme equivocado. ¿Sí? ¿Le quedó bien en la calculadora? 1666,66 ohmios. Bien. Entonces, de esa manera hallamos la corriente de los diodos emisores de luz y no los quemamos. Entonces advierto, porque no quiero que ustedes compren los diodos emisores de luz y después los quemen. No importa que la resistencia quede en ánodo o la resistencia la conectemos en cátodo, ¿sí? No importa, en cualquier parte la podemos conectar. Lo importante es que logremos limitar la corriente para no quemarlos y dañarlos. Bien, entonces este es todo el tema. Recuerden, les habló el profesor William